Diario. Para entrar al análisis profundo en torno a esta crisis legislativa, hemos invitado al asambleísta de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo. ¿Cómo le va, asambleísta? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Muchas gracias por la entrevista. Buen día para ustedes, para la ciudadanía que escucha este prestigioso medio. Igualmente, bienvenido, gracias. Asambleísta, ¿qué es lo que usted advierte en torno a estas denuncias? Por un lado, la presidenta Guadalupe Llori afirma que una nueva mayoría busca tomarse la presidencia del Parlamento para hacer los cambios que les urge, ¿no? En este caso, fortalecer y finalmente ejecutar un juicio político en contra de los nuevos integrantes de la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, ha dicho ella, para influir, para tener injerencia en los concursos de oposición y méritos, para elegir al Contralor, a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, ahora que se vienen las elecciones y demás. Del otro lado, en el caso de UNES, afirman que ellos no están boicoteando a nadie, que los boicoteados son ellos. Sin embargo, no acudieron los delegados de UNES y los disidentes de Pachacutic, hablo de Darwin Pereira, por ejemplo, a la convocatoria que hiciera Llori durante el feriado para la instalación del CAL. Buen día y bienvenido. Gracias nuevamente. ¿Qué le digo? Pues el país sabe, conoce que en el mes de mayo, cuando se instaló la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano tenía un acuerdo político con el correísmo para llevar a la presidencia del Parlamento al asambleísta Henry Kronfle. Eso es público y notorio. Ellos quisieron dirigir desde el inicio la Asamblea Nacional. Y de no mediar mi intervención para impedir lo que iba a ser una ilegal designación del ingeniero Henry Kronfle como presidente de la Asamblea, porque ya había sido negada por una votación su candidatura y querían volverla a presentar, lo que era violar la ley pues del Parlamento ecuatoriano. De no mediar mi intervención, el ingeniero Kronfle sería el presidente de la Asamblea Nacional, pero el país sabe que no pudo ser por los hechos que estoy relatando. La mayoría que la Izquierda Democrática conformó inicialmente con el bloque de gobierno, con Pachacuti y con sectores independientes, logró que su candidata, la señora Guadalupe Llori, pudiera ser la presidente del Parlamento ecuatoriano. Y así está pues decurriendo la actividad en la Asamblea Nacional, y lógicamente comienzan a haber situaciones que quieren retomar tanto el socialcristianismo como el movimiento correísta, porque al movimiento correísta, como lo sabe y lo conoce el país, le interesa de manera muy directa el control de la justicia en el Ecuador, el control de la integridad física y la libertad de algunos de sus dirigentes que están encarcelados y que quisieran que salgan, y la integridad y la libertad de algunos prófugos de la justicia, como en este caso pues su capitán, el señor Correa, que está en Bélgica y no asume con frontalidad y valentía el hecho de haber sido pues condenado a 8 años de prisión por la justicia ecuatoriana, por una Corte Suprema, por una Corte Nacional, que se integró durante el ejercicio presidencial del expresidente Rafael Correa. Entonces aquí no se puede hablar de persecución, aquí no se puede hablar pues de hostigamiento, etcétera, pero claro, pues quieren pues liberar de cualquier responsabilidad ante la historia y ante la ley a altos funcionarios, repito, de ese sector político. En el caso social cristiano, es viejo e histórico y conocido que le gusta pues meter sus garras en las altas esferas de la institucionalidad ecuatoriana, les gusta tener compadres en la Contraloría.
El señor Pollitt, prófugo de la justicia en los Estados Unidos, es compadre de muchos dirigentes socialcristianos. El señor Celi, encarcelado, es pana del alma de algunos socialcristianos. Entonces ellos quieren seguir teniendo el afecto de estos amigos y de estos compadres cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social proceda a designar al nuevo Contralor titular del Estado. Ellos saben que tienen cuentas pendientes en múltiples organismos seccionales, cuentas pendientes con la Contraloría, y saben que una Contraloría justa y vertical pondría ante la justicia a muchos dirigentes socialcristianos en el país. Entonces es una alianza motivada, en un caso por la impunidad y en otro caso por el control de estas instituciones, para efectos de asegurarse también otro aspecto de impunidad por esta fuerza política. Eso es lo que está sucediendo en la práctica. Quieren chantajear al gobierno del señor Lasso, quieren imponerle pues por abajo cuotas de poderes, por supuesto pues no en favor de afiliados ni de dirigentes del partido, sino de agache, como siempre han procedido. Y por eso, como dice algún periodista notable de este país, están próximos a un funeral del Partido Social Cristiano a través de un entierro de tercera. No hay relevos generacionales, el caudillo sigue mandando en el partido y eso pues lo lleva a una situación de mucha preocupación y de posibilidades de extinción en un futuro inmediato dentro de la política nacional. De eso se trata. Ahora, la vil y vulgar troncha está detrás de todos estos apetitos de estas organizaciones políticas, a la que se ha sumado una fracción que se autotitula rebelde al interior de Pachacuti, que sigue las consignas violentistas y terroristas del señor Issa. Ahora, a eso... Sí, le escucho. Siga. Por favor, le escucho para que pueda concluir. A eso hay que enfrentar, pues, en el Parlamento Nacional. Lo que hagan ellos, pues, habrá que enfrentarlo porque ellos buscan siempre el atajo de la violencia, del tumulto, del desorden, y creen que con la fuerza bruta y seguramente con algo de fuerza numérica pueden atropellar procedimientos al interior del Parlamento ecuatoriano. Y por supuesto, pues, la gente de bien que estamos para trabajar en función del país, no vamos a permitir esta desestabilización parlamentaria. Ahora, yo entiendo que en el mundo de la política asambleísta, por lo general, estamos acostumbrados a asistir a estos escenarios de dimes y diretes, de ventiladores con lodo y demás, porque fíjese, parecería muy difícil tener finalmente una Contraloría General del Estado impoluta, íntegra, transparente, sino acordémonos de lo que ha pasado con Pollitt y luego con Celi, por un lado. Por otro, en función de aquello, incluso, acuérdese que en la pugna del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida aseguró que la idea de esta nueva mayoría era beneficiar a la señora Ruth Hidalgo de la ONG Participación Ciudadana, porque según ella, el objetivo del gobierno es que se beneficie a la señora Hidalgo en el nuevo concurso para elegir al Contralor o Contralora General del Estado. Eso por un lado. Por otro, Quispe, quien ahora vemos que tiene otra postura, al principio estaba con los rebeldes, ayer dijo que no, que hay que apoyar finalmente a la presidenta Yori, decía que no apoyan ninguna iniciativa para sacar a Yori como presidenta de la Asamblea, porque ¿cuál es el objetivo?, se preguntaba Quispe. Sacar a esa autoridad con el fin de poner ahí a otro, decía Quispe ayer en el Parlamento, Fabián Alarcón. ¿Qué había detrás de esa declaración? ¿Alguien quiere tumbar al gobierno, al presidente asambleísta Bacigalupo? Mire, quieren posicionarse en favor de sus intereses y, de ser necesario, pues crearles dificultades al presidente de la República. Entonces le digo, me parece sorprendente, pero positivo, el hecho de que el asambleísta Quispe
haya rectificado en sus posiciones y se dé cuenta que bajo ningún pretexto podía él acompañar lo que es literalmente una traición a su compañera de movimiento político. Usted puede discrepar con la señora Yori, usted puede estar resentido con la señora Yori. Me alegro que ahora no esté resentido Quispe, pero lo que no puede usted es traicionar. O quemarle porque el los poncho. rebeldes de Pachacuti que votaron a favor de la presidencia de la señora Yori, hablo del Parlamento ecuatoriano, no pueden convertirse en traidores por intereses subalternos. Yo saludo públicamente en este caso la oportuna rectificación de Salvador Quispe, que entendió definitivamente, ¿no?, que estaba haciendo de tonto útil de un proyecto político que tampoco le conviene seguir al movimiento indígena. O espero que otros también tengan un rapto de lucidez y puedan también rectificar sus posiciones. Le digo, ellos están dispuestos a todo, pues, ellos están dispuestos a todo. Por el señor Correa que se caiga al lazo, para crear inestabilidad, desorden, no, para ver si pescan a río revuelto. Por el lado, pues, de los socialcristianos, pues, que mañana igualmente haya una desestabilización donde puedan igualmente pescar a río revuelto. Entonces estos son pescadores de río revuelto, pero el país no tiene por qué revolverse para que estos señores pesquen. Y es deber nuestro, de los legisladores que estamos por la estabilidad, pues impedirlo. De eso se trata, pues, simple y llanamente. 718, el asambleísta Dalton Bacigalupo de las filas de la ID está aquí en contrapunto a través de Huancavilca. Decía el asambleísta Bacigalupo, Edison Casañas, que enhorabuena que Salvador Quispe haya hecho esa especie de acto de contrición, ¿no? Sí, porque yo de lo que siempre he tenido entendido, entre dirigentes y políticos indígenas no se pisan el poncho. No, son bastante unidos aparentemente, ¿no? Pero a veces la ambición política también puede dividir a las personas. Hizo un interesante análisis retrospectivo el doctor Dalton Bacigalupo, a quien agradecemos por aceptar esta entrevista, y sin duda alguna también hay una situación muy aparte desde un punto de vista ciudadano. La óptica, acá nosotros como periodistas siempre tratamos de analizar el sentir ciudadano. Y de alguna manera también vemos ese tipo de ambiciones y, con todo respeto, ese circo que se sigue dando lamentablemente en la Asamblea Nacional, con respetabilísimas excepciones. Pero sin duda alguna la gente también, como usted dice, nadie quiere que una autoridad saque a otra y entre por la ventana. Por eso recuerde usted también, épocas atrás, que se vayan todos, decía la gran mayoría, ¿no? Y el ciudadano ecuatoriano salió a las calles a reclamar, a que su voto sea respetado. Esta situación es un tanto peligrosa prácticamente, digo yo, es una especie de un arma de doble filo, porque a veces los asambleístas solamente piensan en sus intereses internos, políticos, siempre pensando en un futuro. Estamos viviendo prácticamente una campaña preelectoral. Pero el ciudadano piensa distinto, quiere llenar su barriga, quiere tener empleo, quiere estabilidad, pero no le cuadra, no le gusta cuando obviamente quieren ingresar por la ventana. Ahora, yo creo que las cosas deberían calmarse, pero depende de muchos de los miembros de la Asamblea Nacional. En definitiva, ustedes como miembros de este grupo de Izquierda Democrática parece que están ahí esperando una situación, obviamente por la democracia, que se quede la señora Yori, pero que también de alguna manera quieren influenciar para que todo vaya por el debido proceso, como dicen los abogados. Pero por supuesto, vea, nosotros dimos nuestros votos para que la señora Yori sea presidenta de la Asamblea Nacional, pero nosotros, ¿qué les digo? Pues dentro de un juego estrictamente democrático, dentro de un ejercicio de la democracia práctica al interior del pleno legislativo, no es que nosotros pues queremos, pues, ¿qué le digo? Pues defender a ultranza las actuaciones de la señora Yori, con quien incluso hemos tenido discrepancias, creemos que tiene falencias en la conducción del Parlamento ecuatoriano. Pero no se trata aquí de la personalidad de la señora Yori, se trata de que cualquier procedimiento
de una eventual destitución del actual presidente de la Asamblea Nacional cumpla pues con lo previsto en la ley. Y aquí lo que se ha querido es montar, mediante resolución del Pleno Legislativo, una comisión de evaluación que no existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que existe es una comisión multipartidista ad hoc que debe conocer y procesar una denuncia que deben estar obligados legalmente a presentar ante la misma Presidente Yori, acusándola de incumplimiento de funciones, como pueden acusar también de incumplimiento de funciones al resto de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ellos no pueden nombrar una comisión arbitraria para ¿evaluar qué? Lo que tienen es que procesar, tramitar una denuncia que tiene que ser conocida por la comisión multipartidista. Entonces, aquí no se puede jugar con la ley orgánica de la función legislativa, y por eso yo los he combinado a respetar la ley. ¿Quieren destituir a la señora Yori? Pues bueno, pues sigan el procedimiento legal. Y si mañana siguen el procedimiento legal y tienen unos votos de mayoría para destituir a la señora Yori, ese es un procedimiento democrático. Y eso hay que respetarlo. Porque la ley orgánica de la función legislativa prevé la destitución legal de las autoridades de la Asamblea Nacional, ¿no? Sí, pero también si los asambleístas, doctor Bacigalupo, los asambleístas dicen que ellos pueden, así como fiscalizar y legislar, también pueden interpretar las leyes, y tal parece que lo hacen a su antojo, a conveniencia. Lo que le digo, bueno, lo que le digo es que cuando la ley es clara, no hay para qué interpretar. El problema de la Asamblea es que hay gente calificada, hay gente que tiene academia, hay gente que tiene preparación, en muchos casos en la profesión del derecho, que entiende de leyes. Hay gente que tiene un nivel cultural, que puede interpretar, aunque no sea abogado, el texto y el tenor literal de una ley. Y hay gente que no va a entender nunca cuando lee el sentido íntimo de lo que la ley está pues explicitando. Eso ya es problema, le digo, cultural. Eso ya es problema de nivel formativo, de nivel académico, de nivel educativo, de lógica, de sindéresis. Pero usted no le puede pedir a cada uno de los legisladores pues que tenga un igual nivel pues de formación, de lógica y de sindéresis. Ese es el problema y el drama de la Asamblea Nacional, ¿no? Aquí en el Ecuador y en muchas partes del mundo llegan por el voto democrático gente que no tiene la suficiente preparación para entender lo que lee. Óigame bien. Para gente que confunde, ¿no? Algunos lo hacen Hungría a propósito, con Ucrania, no. Para gente que, ya le digo, en un nivel de exaltación hace la apología del roben bien. Entonces, cuando usted tiene niveles de participación en la Asamblea Nacional con esos criterios que le acabo de señalar, entonces usted sabe pues que no todo el mundo está en la misma actitud de interpretar la inteligencia pues de las leyes, ¿no? 725, tampoco así asambleísta, es algo de lectura comprensiva, educación básica, pero bueno, usted debe tener sus argumentos. Estamos con el doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta por la Izquierda Democrática. El día de ayer, por la noche, el presidente Guillermo Lasso tuvo su primer acercamiento con la dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores. Usted sabe, se busca finalmente una reforma laboral que al final, como todos hemos venido exponiendo, y yo creo la mayoría de la población ecuatoriana está aguardando, se materialice la generación de empleo en el Ecuador. Asambleísta, ¿cuál es su lectura en torno a este primer acercamiento y de manera paralela lo que han hecho los otros dirigentes? Hablo de la UNE y demás organizaciones sociales, quienes han anunciado una convocatoria para movilizaciones porque afirman se busca privatizar el IES, así como aumentar la edad para la jubilación e incluso incrementar la tasa del aporte individual del trabajador. Sin embargo, Francisco Cepeda, titular del Consejo Directivo del IES, ya ha dicho que aquello no es una decisión tomada, simplemente fue una propuesta que hoy, como vemos, ha generado el rechazo de la mayoría de los ecuatorianos. Asambleísta.
Yo saludo, le digo, yo saludo en toda, dentro de todo, pues los problemas que está viviendo pues el país, la gestión de gobierno que tiene que enfrentar tantas dificultades. Yo saludo una conducta civilizada, una conducta racional, una conducta desapasionada de los dirigentes de los sindicatos de los trabajadores en todas sus vertientes, que han entendido que mediante el diálogo pueden pues llegar a probables acuerdos, no en todo, pero sí en muchos aspectos respecto de la posible reforma al esquema de contratación laboral en el Ecuador. Es muy sensible y todos estos dirigentes de trabajadores tienen espíritu, tienen alma, tienen comprensión frente al problema ajeno de que aquellos que no tienen trabajo, que son una gran mayoría en el Ecuador, hablo de trabajo formal, de que efectivamente pues más allá de las ortodoxias jurídicas y doctrinarias hay que asistir pues a una apertura para que se posibiliten variables en el Ecuador de contratación de muchos de los ecuatorianos que hoy están desempleados. Yo espero que la inteligencia, el asesoramiento, tanto a nivel de gobierno como de la dirigencia sindical en el país, puedan abrir estos espacios de ejecución de un proyecto de gobierno que pueda integrar a una gran parte de ecuatorianos al mercado laboral. Eso es saludable. Que se confronte y que no se llegue a acuerdo en un 80%, pero que haya un espacio de un 20% por lo menos, para dar un respiro a un gran número de ecuatorianos, repito, que tienen urgencia de llevar un pan a su casa, a su mesa. En esa línea, pues le digo, esperemos que la conducta social de todos estos actores sociales y políticos vaya en esa dirección, porque el país está cansado de movilizaciones, está cansado de estas cosas que a la larga, pues, ¿qué le digo? Está bien para fijar un criterio, como lo que usted ha referido respecto a las posibles reformas que se estaban planteando al sistema de seguridad social en el Ecuador y que ya ha sido pues negadas por la autoridad correspondiente. Eso es explicable, pero que si no se conducen de una manera responsable, pues afectan la tranquilidad pública, ¿no? Doctor, es de esperar que el Ecuador entienda que con la solidaridad de los diferentes sectores, más allá de las discrepancias, se puede avanzar en un clima de entendimiento que permita al gobierno gobernar, no imponer. Hablo de gobernar, esto quiere decir entendiéndose con la función legislativa, entendiéndose con los actores sociales que reclaman en un momento dado definiciones por parte del gobierno, e ir saliendo poco a poco de las graves dificultades por las que está viviendo el país. Ojalá que esto lo entendamos todos en el Ecuador. Muy bien, agradecemos al doctor Dalton Bacigalupo, quien es de las filas de la izquierda democrática, ha dado sus criterios en torno a la coyuntura legislativa, la crisis, pero también las reformas laborales que tanto se necesitan en el Ecuador. Que tenga un excelente día, doctor. Gracias a ustedes, muy gentiles por la entrevista. Gracias a ustedes. Igualmente. Gracias. Saludos. También, doctor. Bueno.